Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un romance que conquistó corazones a nivel mundial, un secreto que, aunque ya no lo es, sigue generando pasión y nostalgia, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hablamos de esa chispa que vimos en la pantalla y que por un tiempo, también vimos fuera de ella. Prepárense para un viaje lleno de emociones, anécdotas y un poco de drama, porque vamos a desentrañar cómo esta relación secreta, o no tan secreta, cautivó al mundo entero. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querrás perdértelo. Empecemos por el principio. Todos conocemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las figuras más populares y talentosas del panorama turco. Sus carreras ya eran brillantes por separado, pero fue cuando se unieron en la exitosa serie Çenkalkapım que el mundo realmente empezó a prestar atención. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y se convertía en algo palpable, algo que los fans percibieron desde el primer momento. Interpretando a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente, Hande y Kerem nos regalaron momentos llenos de romance, humor y pasión. Sus personajes se complementaban a la perfección, y la forma en que interactuaban hacía que fuera imposible no creer en su amor. Pero, ¿cuándo empezaron a surgir los rumores de que su relación iba más allá de la ficción? Bueno, como suele suceder en estos casos, las primeras señales fueron sutiles. Miradas cómplices, risas fuera de cámara, gestos cariñosos durante las entrevistas. Todo esto, sumado a la intensa conexión que mostraban en la serie, alimentó las especulaciones de los fans, que se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada detalle, cada publicación en redes sociales, en busca de alguna pista que confirmara lo que ya sospechaban, que Hande y Kerem estaban enamorados. Y es que, a ver, seamos sinceros, era difícil no imaginarlos juntos. La química entre ellos era tan evidente que incluso los más escépticos empezaron a creer que algo más estaba sucediendo. Y claro, las redes sociales jugaron un papel fundamental en todo esto. Tanto Hande como Kerem son muy activos en sus perfiles, y sus publicaciones, aunque no siempre explícitas, a menudo dejaban entrever una complicidad especial. Fotos juntos detrás de cámaras, mensajes crípticos, emojis reveladores. Todo contribuía a aumentar la expectación y a mantener a los fans en vilo. La prensa turca, por supuesto, no se quedó atrás. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar alguna imagen que confirmara el romance. Y aunque Hande y Kerem eran muy discretos, eventualmente algunas fotos empezaron a circular, mostrando momentos de cercanía y complicidad fuera del set de grabación. Pero aún no había una confirmación oficial. Los actores mantenían el silencio, dejando que los rumores siguieran creciendo. Fue durante un viaje a las Maldivas que finalmente se hizo oficial. Hande y Kerem compartieron fotos en sus redes sociales, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Ya no había dudas. Estaban juntos, enamorados y disfrutando de unas merecidas vacaciones. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans estallaron de alegría, celebrando el amor de sus ídolos. El hashtag #Anker se volvió tendencia mundial en cuestión de minutos. A partir de ese momento, Hande y Kerem dejaron de esconderse. Empezaron a compartir fotos juntos con más frecuencia, a dedicarse mensajes cariñosos en las redes sociales y a hablar abiertamente de su relación en las entrevistas. Se mostraban felices, enamorados y orgullosos de estar juntos. Su amor era contagioso y cautivó al mundo entero. Pero, ¿por qué esta relación generó tanta pasión? Yo creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, la química innegable entre Hande y Kerem. Como dije antes, su conexión era tan fuerte que era imposible no creer en su amor. En segundo lugar, el éxito arrollador de Çenkalkapım. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y los fans de todo el mundo se enamoraron de la historia de amor entre Eda y Serkan. Ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real era como un sueño hecho realidad. En tercer lugar, la autenticidad de Hande y Kerem. A pesar de ser dos de las figuras más populares de Turquía, siempre se mostraron cercanos y accesibles. Compartían momentos de su vida personal con sus fans, lo que los hacía sentir más conectados con ellos. Y por último, pero no menos importante, el romanticismo de su historia.
Hande y Kerem parecían salidos de un cuento de hadas. Dos jóvenes guapos, talentosos y enamorados, que conquistaron el mundo con su amor. ¿Quién no querría creer en una historia así? Sin embargo, como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem también tuvo su final. A principios de 2022, se anunció su separación. La noticia, como era de esperar, causó una gran conmoción entre sus fans. Nadie podía creer que su cuento de hadas había terminado. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló que las apretadas agendas de ambos y la presión mediática pudieron haber influido en la decisión. A pesar de la tristeza por el final de su relación, los fans siempre recordarán con cariño el tiempo que Hande y Kerem estuvieron juntos. Su amor fue una inspiración para muchos y su historia demostró que, a veces, la ficción puede convertirse en realidad, aunque sea por un tiempo. Y aunque ya no estén juntos, su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que se enamoraron de su historia. Ahora, quiero hablar un poco sobre el impacto que tuvo esta relación en la carrera de ambos. Si bien es cierto que Hande y Kerem ya eran famosos antes de Senkalkam, su popularidad se disparó a niveles estratosféricos después de la serie y, sobre todo, después de que se confirmara su relación. Se convirtieron en verdaderos íconos de estilo, sus looks eran imitados por miles de personas en todo el mundo, y las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores. Hande, por ejemplo, se convirtió en la imagen de importantes marcas de cosméticos y joyería, y su cuenta de Instagram se convirtió en una de las más seguidas de Turquía. Kerem, por su parte, también amplió sus horizontes, participando en proyectos internacionales y consolidándose como uno de los actores más solicitados de su país. Pero más allá del éxito profesional, creo que la relación entre Hande y Kerem también les permitió crecer como personas. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, compartieron momentos inolvidables y, sobre todo, se amaron profundamente. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo, y actualmente está en una relación con otra persona. Kerem también ha seguido trabajando arduamente en sus proyectos y se ha enfocado en su crecimiento personal. Lo importante es recordar los buenos momentos que compartieron y agradecerles por habernos regalado una historia de amor tan bonita y emocionante. Su relación, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans alrededor del mundo. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno que trascendió la pantalla y conquistó al mundo entero. Su química innegable, el éxito de Senkalkam y su autenticidad fueron algunos de los factores que contribuyeron a la pasión que generaron. Aunque su historia de amor llegó a su fin, su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que se enamoraron de su relación. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante y entretenido preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Ahora bien, profundicemos un poco más en los detalles que hicieron de este romance algo tan especial y que capturó la atención del mundo entero. Más allá de la innegable química y el éxito de la serie, hay una serie de factores que contribuyeron a que la relación entre Hande y Kerem se convirtiera en un fenómeno cultural. Uno de ellos fue, sin duda, la forma en que manejaron su relación ante el público. Desde el principio fueron muy cuidadosos en no revelar demasiado, manteniendo un aura de misterio que alimentó la curiosidad de sus fans. Esta estrategia, aunque quizás no intencionada, les permitió construir una narrativa en torno a su romance que se desarrolló de manera orgánica y que mantuvo a todos enganchados. Además, tanto Hande como Kerem son figuras muy carismáticas y con una gran conexión con sus seguidores. A través de sus redes sociales, compartieron momentos de su vida cotidiana, mostraron su sentido del humor y se involucraron en causas sociales importantes. Esta cercanía con sus fans los hizo aún más admirables y contribuyó a que su relación fuera vista como algo genuino y real.
Otro aspecto importante a destacar es el impacto que tuvo su relación en la imagen de Turquía a nivel internacional. Çengelkapı se convirtió en un éxito en muchos países, y Hande y Kerem se transformaron en embajadores de la cultura turca. Su romance fue visto como un ejemplo de modernidad y apertura, desafiando estereotipos y mostrando una imagen diferente de Turquía al mundo. Pero por supuesto, no todo fue color de rosa. La presión mediática a la que estuvieron sometidos fue enorme, y la constante atención de los paparazzi y los medios de comunicación pudo haber afectado su relación. Además, las expectativas de los fans, que idealizaron su romance como un cuento de hadas, también pudieron haber ejercido cierta presión sobre ellos. En cuanto a los proyectos profesionales que ambos emprendieron durante y después de su relación, es importante destacar que Çengelkapı catapultó sus carreras a un nivel superior. Hande, además de consolidarse como una de las actrices más populares de Turquía, también incursionó en el mundo del modelaje y se convirtió en embajadora de importantes marcas internacionales. Kerem, por su parte, amplió sus horizontes y participó en proyectos en otros países, demostrando su talento y versatilidad como actor. Sin embargo, después de su separación, ambos han tomado caminos diferentes. Hande ha seguido enfocada en su carrera como actriz y modelo, participando en exitosas series y colaborando con reconocidas marcas. Además, ha encontrado el amor nuevamente y se muestra feliz y enamorada en sus redes sociales. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos internacionales y ha explorado otras facetas de su carrera, como la producción y la dirección. Se ha mostrado muy comprometido con causas sociales y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. A pesar de que su relación terminó, Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su amor, aunque efímero, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans, y su historia seguirá inspirando a muchos a creer en el poder del amor y la conexión humana. Para finalizar, me gustaría reflexionar sobre la importancia de recordar los buenos momentos y agradecer por las experiencias compartidas, incluso cuando las relaciones llegan a su fin. Hande y Kerem nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar y creer en la magia del romance. Y aunque su camino juntos haya terminado, siempre podremos recordar con cariño el tiempo que estuvieron juntos y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Así que gracias Hande y gracias Kerem por compartir su amor con el mundo. Su historia, aunque con un final diferente al que muchos esperábamos, siempre será recordada como un capítulo especial en la historia del entretenimiento turco. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis más profundo sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo.